como último paso para calcular la altura de la torre, debemos de calcular utilizando la ecuación que tenemos acá. Sería fácil, solamente sustituir los valores, ya los tenemos. Sin embargo, en la parte difícil sería la integral. De este lado ya no utilizaríamos esta parte. No tendríamos que utilizar esta parte. ¿Sí? Solamente utilizaríamos que z es igual a todo esto. O sea, z sería la altura de la torre y sería igual a todo esto. Aquí el único problema sería lo que tenemos de rojo, que sería la integral. Entonces, habíamos dicho que como número 4 se calcula la fuerza impulsora y se grafica 1 sobre dy1 menos h menos hy. Y 1 sobre y menos hy. Entonces eso es lo que vamos a graficar y bueno, lo vamos a utilizar directamente de Excel, donde calculamos todos los puntos. No sería este, sería este. Entonces aquí ya tenemos todos los puntos. Entonces voy a utilizar, de hecho, estos valores, que este sería hy y este sería HY. Entonces voy a copiarlos en otro lado y los voy a pegar. Entonces voy a pegar solamente los valores. Y también de esto pego los valores. Entonces este sería HY y este sería HY. Entonces lo que voy a hacer es graficar o calcular 1 sobre d HY menos HY. Eso es lo que voy a graficar. Entonces aquí sería 1 sobre d HY, sería este, menos este valor. Y este sería el valor que necesito. Entonces serían 4.43 por 10 a la 4.41 por 10 a la 5. Entonces esta misma fórmula la aplico en todos. Entonces lo que graficaría yo sería estos valores, pero en este caso, bueno, esto lo quitamos y estos valores serían dar formato al eje. Y lo que quiero es que no comience en 0, sino que comience en 6 a la 4. Y ahí está. Entonces esto lo voy a llevar para acá para ponerle los ejes rápido, porque nada más va a ser para explicarla. Entonces esto sería la función 1 sobre dhy menos hy, y esto sería función de hy. Entonces lo que quiero calcular de hecho sería solamente esta parte, el área bajo la curva. ¿Sí? El área bajo la curva de esta función. ¿Sí? Y para eso pues lo necesito calcular utilizando el método del trapecio. Entonces necesito saber cuánto vale esta, porque el área bajo la curva sería la integral de dhy sobre dhy menos hy. O sea que sería de hy1 a hy2. Entonces esto sería hy1 y este sería hy2. Entonces esto sería
esta fórmula que tenemos acá. Y esto sería igual a el área. Entonces vamos a calcularla. Lo calcularíamos en Excel igual. Entonces lo que necesito calcular sería, primero tendría que calcular las bases. Las bases serían este valor menos el anterior. Entonces los cálculos de todos menos de este, ¿sí? Porque el primero sería la diferencia de estos dos, el segundo sería la diferencia de estos dos, el tercero sería la diferencia de estos dos, y por lo tanto el último sería la diferencia de estos dos, y este no tendría con qué hacer diferencia, por lo tanto no tendríamos un valor. Ahora, lo que debemos de hacer es, de igual manera, estas serían las bases, y las alturas de los rectángulos va a ser igual a esto más esto, o sea, sería la altura, pero promedio. Entonces, bueno, de hecho ya le voy a poner promedio de estas dos, para no ponerle tanto. Entonces, este sería 4.41, 42.1, y lo aplicaría para todos. ¿Sí? Ok, ya lo tengo. Entonces ya tengo las bases, las multiplicaría por las alturas y tendría las áreas de cada uno de los rectángulos que voy a hacer acá. Entonces, para que se den una idea, estos serían los rectángulos. Así serían los rectángulos. Tenemos uno aquí. Vamos a ver. Aquí, relleno, sí, relleno. Aquí está. Entonces esto sería, entonces de hecho tendría 1, 2, 3, 4, 5. Entonces 1, 2, 3, hasta 5, ¿no? Entonces yo creo que están un poco más grandes. Entonces todos estos hasta completar 5. ¿Sí? Y lo que calcularíamos sería las áreas de cada uno de estos. Entonces lo que tendríamos que hacer sería multiplicar la base por la altura. Y tendríamos base por altura de todos los rectángulos. Aquí tenemos uno. Es por eso que les digo que se calcule el promedio de estos dos, porque no queda exactamente aquí, sino quedaría en medio. Este estaría por acá, pero tendría que estar en medio de estos dos. Este estaría acá. ¿Sí? Entonces no es un método muy exacto, pero nos da una idea de cuánto valdría el área. Entonces ya tenemos las áreas de cada uno de estos, por lo tanto lo único que tendríamos que hacer sería sumarlo. ¿Dónde está la función suma? Supongo que cuando lo haces grande sea. Entonces vamos a utilizar la función suma de todos estos. Y entonces el valor, le voy a dar formato a la celda y sería numérico y tendría un decimal nada más. No, mejor dos decimales. Formato con 3 decimales. Ahí está. Entonces eso sería el valor de el área o el valor de la integral. Entonces lo único que tendría que hacer sería sustituir. Sustituyo en la fórmula. Tengo mi fórmula y voy a darle valores. Entonces acá z va a ser igual a g, que vale 1.358
dividido entre dm, que sería el peso molecular del aire, 29, multiplicado por kgap. kgap tiene un valor de, ya no los da el problema, de 1.207 por 10 a la menos 7. Ajá. Y multiplicado por la presión. La presión, que sería de 1.013 por 10 a la 5 pascales. Bueno, no estoy poniendo unidades, pero serían pascales. ¿Sí? También esta KGA tiene el coeficiente de transferencia de masa, tiene determinadas unidades. Y esto multiplicado por 1.82. ¿82 qué? No, este no es. 82.3. Entonces serían 82.3. Entonces el valor de Z lo voy a tener en metros. Entonces vamos a calcularlo. Sería 1.358 dividido entre de 29 por 1.207 por 10 a la menos 7, y esto multiplicado por 1.013 por 10 a la 5, y después esto sería multiplicado por el área, esta área que calculamos sería 1.823. Y la altura sería de 6.98 metros. Entonces tendríamos una altura de 6.98 metros. Y así es como calcularíamos la altura de una torre con, pues, con unas temperaturas fijas ya dadas, una humedad determinada del aire y una temperatura del aire y una temperatura de entrada del agua fría, del agua caliente, y con una temperatura determinada de agua fría. Y bueno, eso sería todo.